Hay historias que parecen haberse quedado dormidas en el pasado, pero cada vez que las recordamos, vuelven a latir con fuerza en nuestro corazón. Detrás de las luces brillantes del escenario y de los aplausos interminables, existen seres humanos reales, con sueños, miedos, sacrificios y secretos que nunca fueron contados por completo. Hoy, no vamos a repetir simplemente un nombre. Hoy, vamos a recorrer la vida de una persona que conoció la gloria, pero también el silencio, el reconocimiento, pero también el precio del éxito. Acompáñenme a descubrir lo que el público nunca vio y lo que el tiempo no ha podido borrar. Francisco Regueira nació en Galicia en 1899, en una España aún marcada por profundas desigualdades sociales y tensiones políticas que con el paso de los años desembocarían en uno de los conflictos más sangrientos del siglo XX, la Guerra Civil Española. Provenía de una familia con inclinaciones republicanas, algo que en su juventud no representaba un peligro inmediato, pero que más adelante se convertiría en una amenaza directa contra su vida. Para cuando estalló la guerra en 1936, Francisco ya era un hombre hecho y derecho, casado con María Luisa del Olmo y padre de un niño pequeño llamado Rafaelito. Su vida, hasta entonces, transcurría entre responsabilidades familiares y un país que se desmoronaba lentamente bajo divisiones ideológicas irreconciliables. Con el avance del conflicto y la consolidación de las fuerzas franquistas en varias regiones, los simpatizantes republicanos comenzaron a ser perseguidos con sistematicidad. Según versiones que circularon años después entre exiliados españoles en México, la familia Regueira tuvo que ocultarse durante meses en una finca abandonada. Vivían con escasos alimentos, sin poder encender luces por la noche y con el miedo constante a ser descubiertos. Finalmente, fueron delatados. Francisco fue capturado y trasladado a una prisión militar cercana a Salamanca, mientras su esposa e hijo quedaban bajo custodia. Lo que sucedió en ese periodo nunca quedó documentado oficialmente en archivos judiciales accesibles, pero los relatos transmitidos oralmente dentro de la comunidad republicana en el exilio construyeron una versión estremecedora. Se dice que a Francisco se le ofreció una salida, colaborar a cambio de su libertad. Según esos testimonios, la propuesta no era abstracta. Lo llevaron a un campo donde su esposa e hijo estaban retenidos. Le entregaron un arma y, bajo amenaza directa, le plantearon una elección brutal: obedecer o presenciar una ejecución aún más cruel. Los relatos sostienen que, quebrado por el miedo y la presión psicológica, disparó contra su esposa. Con su hijo no habría podido hacerlo. Habría soltado el arma y perdido el conocimiento. El niño, según esa misma versión, fue asesinado por un soldado. Reiteramos que estos hechos no cuentan con documentación oficial que los confirme, pero la historia persistió durante décadas entre refugiados españoles que aseguraban conocer el caso. Tras ese episodio, Francisco fue liberado, libre físicamente, pero, según quienes lo conocieron después, profundamente marcado. Pasaron algunos años hasta que logró abandonar España. En 1942, llegó al puerto de Veracruz con papeles que lo identificaban como viudo de guerra y sin descendencia. México, que recibió a miles de exiliados republicanos, se convirtió en su refugio. En la Ciudad de México, se integró a círculos de españoles expatriados y, gracias a su porte distinguido, su educación y su dominio del lenguaje, comenzó a abrirse camino en el mundo artístico. Para mediados de la década de 1940, ya participaba en producciones cinematográficas junto a figuras consolidadas del cine nacional. Su rostro serio, su acento español y su elegancia natural lo convirtieron en el arquetipo perfecto del médico respetable, el abogado firme, el juez severo o el padre de familia honorable. Durante los años 50 participó en más de 30 películas, consolidándose como actor de reparto confiable y disciplinado. Nunca buscó el protagonismo ni generó escándalos. Era puntual, profesional y reservado. Sin embargo, detrás de esa compostura existían fisuras. Compañeros de rodaje recordaban momentos en los que, sin explicación aparente, se aislaba en los camerinos y permanecía en silencio absoluto durante horas. Algunos lo vieron llorar discretamente con una fotografía antigua entre las manos. Otros afirmaron haberlo escuchado pronunciar en voz baja el nombre Rafaelito. En una ocasión, durante la filmación de una escena que requería disparar un arma, sufrió una crisis evidente. Comenzó a temblar, dejó caer el arma de utilería y se desmayó. El rodaje se suspendió y permaneció varios días sin hablar.
Nunca explicó lo ocurrido. Cuando alguien intentaba preguntarle por España, respondía con una frase que se volvió habitual: «España ya no existe para mí». A lo largo de su vida en México nunca volvió a casarse ni formó otra familia. Vivió solo en un departamento de la colonia San Rafael, manteniendo una rutina discreta, casi austera. No era hombre de fiestas ni de vida social intensa, se dedicaba al trabajo y regresaba a su hogar. Para muchos era simplemente un actor serio y reservado. Para unos pocos, un hombre que cargaba con una culpa imposible de compartir. En 1969 falleció de un infarto mientras dormía. Su muerte fue tranquila, sin estridencias mediáticas. Sin embargo, su última voluntad abrió una puerta al pasado que había mantenido cerrada durante casi 3 décadas. En su testamento pidió ser enterrado con una pequeña caja de madera guardada en su armario. Dentro se halló una fotografía en blanco y negro de una mujer y un niño y una carta escrita con letra temblorosa. En ella pedía perdón a María Luisa y a Rafaelito. Decía que la libertad que obtuvo no le permitió recuperar la paz, que México le dio un escenario y una segunda oportunidad profesional, pero que su verdadera vida se había quedado atrás. Terminaba con una frase inquietante: «No sé si me reciban». Sus allegados no supieron qué hacer con aquella confesión. Algunos compartieron la historia en privado con periodistas, pero nunca se publicó una investigación formal que confirmara o desmintiera los hechos. Así, Francisco Regueira quedó inscrito en la historia del cine mexicano como un actor respetado y profesional, pero también como una figura rodeada de un secreto doloroso que, real o magnificado por la memoria colectiva del exilio, lo acompañó hasta su último día. Fue parte del esplendor de una industria en crecimiento, pero en su interior, según quienes lo conocieron, habitaba la sombra permanente de una decisión tomada en los años más oscuros de Europa. Si te conmueven las historias que revelan lo que hay detrás del brillo y la fama, si crees que cada vida guarda lecciones que merecen ser escuchadas, te invito a seguir el canal y suscribirte. Tu apoyo nos permite continuar compartiendo estos relatos con respeto, profundidad y corazón. Gracias por estar aquí, por escuchar con nosotros, y nos vemos muy pronto en la próxima historia.